Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. Hoy quiero presentarles 3 cuentos imprescindibles. Y les confieso que cuando estaba seleccionando a los autores y a los cuentos que quería presentarles, la verdad es que una vez que comienzas a leer a Borges, es imposible parar de leerlo. Y por eso mis 3 cuentos recomendados para hoy son de este gran autor. Démosle play. La literatura de Borges es ese tipo de literatura que nos envuelve, que nos lleva a pensar, como él mismo lo hacía, en el origen de las cosas, en la profundidad de los sentimientos del hombre, en algo que para él siempre fue llamativo, el tiempo y el infinito. Estas dos características o temáticas son reiterativas en la obra de este gran autor argentino, que él mismo consideraba que su obra no era tal, sino que él tenía era como una miscelánea de relatos y de poemas, y que agradecía incluso a los lectores que recibieran también esos relatos diseminados. Este hombre nos envuelve, reitero, en este halo de misticismo. Es una lectura que cuando tú te acercas entiendes de primera mano que estás leyendo a un hombre que fue culto, un hombre que desde los 4 años estaba leyendo y que decía algo muy bello, y es que él no recuerda su vida antes de ese tiempo. Para él, su vida siempre estuvo entre las letras, entre los libros, y eso nosotros como lectores podemos asimilarlo y interiorizarlo para dejarnos guiar entre estas intrincadas escrituras en algunos momentos, pero siempre con esta sensación, con este sentir de que hay algo profundo en lo que estamos leyendo. La literatura de Borges nos da precisamente esa otra forma de leer, no solamente como el seguimiento de letras, 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 con una estructura dentro de un lenguaje, sino que vamos más allá. Y dentro de este tipo de escenarios que él nos presenta con el tiempo y el infinito, vamos a iniciar con el track número 1 en este libro, que es una compilación de todos los cuentos de Borges. Aquí vamos con la Biblioteca de Babel. Esta es una de las obras que más llaman la atención del autor y que precisamente nos muestra esa intención de él de llevar la existencia desde las letras, desde lo que se escribe, desde lo que se lee. Y aquí el narrador es un hombre que está dentro de este universo. Y aquí la primera imagen preciosa, contundente. El universo es una biblioteca, o es como una biblioteca, o algunos hombres lo llamarían como una biblioteca. Entonces aquí ya es toda la existencia humana puesta de manifiesto en los libros. Y nos describe este espacio infinito, lleno de salas hexagonales, donde es tan preciso que nos dice que en cada anaquel hay 32 libros y cada libro tiene 410 páginas, y de esas 410 páginas cada uno está escrita con 80 renglones. Hay minuciosidad en cómo mostrarnos desde lo pequeño hasta lo grande. Y aquí los hombres, estos bibliotecarios, están transitando entre los hexágonos, buscando ese libro que lo contiene todo, si es que existe, hay este mito, ese libro que contiene toda tu vida. Ese libro donde cada acción que has hecho está escrita de una u otra manera en un libro. Y la ley fundamental de esta biblioteca es que ningún libro se parece a otra, pero que aún así
están rodeados todos de los 25 símbolos ortográficos para escribir, las 22 letras del abecedario, más el punto, el espacio y la coma. Y es en este camino, en esta búsqueda de estos libros, que el narrador nos cuenta cómo ha sido su existencia durante este tiempo en esta biblioteca de Babel, que es infinita, como les digo, y que él también ha caído en la búsqueda de ese libro que cuenta su propia vida. Y hace a su vez un ejercicio de decir que mientras él está escribiendo esta historia, esto no es más que un epistolar inútil, porque él sabe que esto que le está escribiendo ya está escrito en otro libro. Así nos lleva el autor dentro de este juego de la existencia a partir y siempre contada con las letras en los lenguajes que se necesiten. Aquí todos los libros están escritos en todas las lenguas conocidas, y si hay algo que hay que escribir y aún no hay lengua, pues la misma biblioteca crea un nuevo lenguaje. Así que esta historia es para mostrarnos en cierta medida, y así lo entendí, el poder que tiene la palabra en la creación. Creación y palabra son una sola cosa desde el principio de los tiempos hasta el infinito espacio en donde está esta biblioteca de Babel. Por eso se las traigo en el track número 1 para que iniciemos con Borges y su magnífica biblioteca infinita, que es el mismo universo. Avancemos con Borges, y en este segundo track les quiero presentar El jardín de los senderos que se bifurcan. Este es un cuento policíaco. Y como lectores vamos a ver cómo se está preparando un crimen y cómo al final se ejecuta este crimen. Y aún así, aquí mantenemos lo que les referenciaba al principio, esa idea de Borges de el infinito y del uso del tiempo, que en algunas ocasiones se vuelve casi cíclico. Aquí está la historia del capitán Richard Maiden. Él es un irlandés que está bajo las órdenes del ejército británico, y la historia se ubica durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y el doctor Yu Sun. El doctor Yu Sun es un espía alemán, y la misión que tiene este capitán es, por supuesto, conseguir ubicar y, si es posible, asesinar a este espía, porque se sabe que este hombre tiene un secreto que podría salvar al ejército alemán y dejar muy mal parado al ejército británico. Entonces, estamos en esta tensión de cómo este doctor trata de eludir a este capitán que ha decidido darle caza. Y a su vez, este doctor tiene un familiar, su bisabuelo ha creado una historia de un jardín que es infinito también, que es un laberinto del que parece que ningún hombre puede salir, y también ha decidido dejar todo su prestigio dentro de su vida cotidiana para dedicarse a crear este jardín infinito y a escribir un libro. Y de nuevo, acá Borges hace este manejo de cómo es la escritura lo que le da vida a la existencia humana, cómo podemos dejar todo de lado para dedicarnos a escribir un solo libro. Y como lectores entonces empezamos a conocer la historia de este personaje, del bisabuelo del doctor, y nos lleva a la idea de dónde surge y si lo pudo lograr y si no lo pudo lograr y qué piensan sus parientes. Y estamos como ahí pasando párrafos y decimos, ok, esta historia está interesante. Pero por supuesto, nada está escrito porque sí. Y aquí de nuevo se juega con la idea de que nuestro destino está escrito, y de que este hombre, este doctor, que sabe que posiblemente va a morir ese día, que al final el capitán lo va a capturar, él se ingenia la manera de que, para que los alemanes
logren descubrir cuál es el secreto que él tenía y que es tan importante transmitirles esta información. Y se hace precisamente a través de el contacto que él tiene con otro personaje que lo lleva a rememorar a su abuelo, a lo que él quería hacer con este jardín de senderos y cómo en el último párrafo de la narración vamos a entender por qué era tan importante esta historia que parecía secundaria y si este hombre, o mejor, cómo este hombre logró transmitir la información al ejército alemán. Una historia policíaca, como les decía al inicio, pero con estos elementos del juego del tiempo, de lo infinito y de las conexiones que podemos tener con nuestros antepasados a través de la escritura. En el track número 2, El jardín de los senderos que se bifurcan. Este libro parece sacado de la biblioteca de Babel, o mejor, la historia que cuenta esta narración parece escrita y consignada en un libro que estuviera en esta biblioteca. Les estoy hablando del relato El libro de arena, uno de los relatos favoritos del autor y que en su momento dijo que si habían relatos que él quería que persistieran en el tiempo, este sería uno de esos relatos. Este relato, cortito, 5 páginas, esta es otra de las características que tiene el autor argentino y es esta capacidad para meternos en una historia, montarnos unos personajes, una acción, una atmósfera inverosímil, aún así en poquitas páginas. Y este es el caso de El libro de arena. En 5 páginas nosotros vamos a conocer a una persona que es amante de los libros y que tiene un encuentro con un vendedor que llega a ofrecerle a su residencia el libro infinito. De nuevo este juego de Borges en lo infinito. Y es un libro que pareciera que contuviera a todos los demás. Podríamos decir que este libro que trae este vendedor es ese libro que contenía todos los libros que estaban en la biblioteca de Babel. Es casi imposible no referenciar las dos historias. Y este hombre pues ve el libro y él dice que pues él ya tiene unos libros que son importantes, tiene unas primeras ediciones de Biblias que son codiciadas y una vulgata, o sea, este hombre tiene tesoros literarios y ve este libro como algo que simplemente el vendedor quiere como vendérselo y ya deshacerse de él y al final esta persona se va a dar cuenta, este personaje, cuál era la intención del vendedor, por qué el vendedor tenía esa angustia por vender el libro y que él sabía que cuando se lo ofreciera, aunque él pusiera resistencia al principio, las características que tiene este libro de arena y su origen, que se remontan a tierras inhóspitas en la India, iban a picarle la curiosidad a este coleccionista y que al final se iba a quedar con el libro. Si este hombre se queda con el libro o no se queda, es lo que vamos a saber cuando leamos el cuento, pero lo más interesante de esto es cuál es el efecto que tiene ese libro en sus dueños y qué es lo que pasa con las personas que lo han adquirido. No les quiero contar más porque, como les digo, es una narración muy corta y no quiero caer en spoilers, pero es este tipo de juego entre lo que nos puede ofrecer un libro, de esa búsqueda del autor en el infinito y de cómo podemos terminar absorbidos por una narración y hasta dónde nos pueden llevar las letras o el afán de quererlo saber todo si descendemos a la locura en búsqueda del conocimiento mayor. En el track número 3, el libro de arena. Dejemos que las palabras de Borges nos envuelvan en su búsqueda del tiempo y el infinito.
Queridos crossovers aventureros de los libros, les reitero la invitación a que no se pierdan estos 3 cuentos imprescindibles donde queda de manifiesto la maestría de Borges y sus búsquedas constantes en la literatura, en el tiempo y en el infinito, y de cómo cuando los hombres logremos algún día comprender las complejidades del tiempo, qué es el tiempo en realidad, como él lo decía, podremos conocer todo, tener abierta nuestra mente, resolver este enigma que era el tiempo. Vimos los cuentos El Jardín de los Senderos que se bifurcan en el track número 2, iniciamos con la Biblioteca de Babel y culminamos con El Libro de Arena. 3 cuentos que se relacionan en sus búsquedas, el uno como que le hace guiños al otro y son fantásticos. Cada minuto que tú le dediques a leer a Borges, te lo digo de una vez, son minutos que están muy bien empleados, porque cuando cierras el libro, cuando pasas la página, aún sigues rondando este espacio, estos lugares infinitos, esta manera distinta de ver y sobre todo esta exploración en el sentir. ¿Qué es lo que nos hacen sentir estos cuentos? Es como si desde el más allá nos estuvieran hablando hombres que no conocimos. Es como si estos personajes salieran de estas páginas y se quedaran mucho tiempo más con nosotros. Si ustedes son amantes de Borges o saben de alguien que lo sea, me encantaría que compartieran este contenido, y si les ha resultado de valor, los invito a que se suscriban al canal y a que exploren el contenido que semana a semana a través de los últimos meses he ido compartiendo con ustedes. Por supuesto que hoy, como cierro cada sesión, leer es una clase de felicidad, nos lo decía el gran Jorge Luis Borges. Los invito a que se zambullan en su maravillosa, maravillosa escritura. No es más por hoy. Chao, chao.